Lo dijo en la primera hora. Recibimos en nuestra mesa de trabajo igualmente. Hoy ha sido día de recibir por primera vez algunas autoridades. Lo hicimos hace poco con Cristian Zamora, alcalde de Cuenca. Hoy nos acompaña Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas. Señor ministro, bienvenido, qué gusto. Hola Fabricio, mucho gusto estar aquí. Atento a sus preguntas. Gracias, ministro. A ver, son 2 meses y pico que tienen ustedes en el gobierno. A esta hora, ¿cómo evalúa usted el estado en el que encontró la cartera de Transporte y Obras Públicas? Proyectos, inversiones, recursos, atrasos. ¿Cómo está la situación de este ministerio que es uno de los más grandes ya en estructura, en personal, pero también uno de los más importantes por la orientación de su trabajo? ¿Cómo encontró el MTOP? El MTOP lo hemos encontrado como encontramos al país, casi que destrozado. ¿Ya? Tenemos atrasos de muchos proyectos, es decir, teníamos proyectos que ya se había ejecutado obra sin ni siquiera haber pagado el anticipo y teníamos atrasos de 3, 4, hasta 5 meses. ¿Ya? Entonces, eso es un tema importante porque en el tema presupuestario hay que ser muy consciente y muy realista en lo que uno va a poder hacer para que no pase eso de ahí al final del año, que uno sigue contratando obras porque tiene presupuesto, pero al final finanzas no puede pagar, ¿no? Entonces, como resultado de eso de ahí, tenemos un presupuesto que ustedes conocen muy bien que el presupuesto de las instituciones se basan en el presupuesto general del Estado y una distribución que se hace de acuerdo a cada ministerio. Y vamos a contar con 140 millones de presupuesto aproximadamente para inversión, que es algo que es bastante reducido. Pero eso que, le va a decir, 140 millones para el Ministerio de Transporte y Obras Públicas es poquito. Sí, es un récord histórico en presupuesto más bajo asignado. Sí, es muy poco. La idea es que con algunos aumentos de presupuesto se pueda aumentar el techo, que es como se conoce digamos, el término técnico para subir el presupuesto un poco, ¿no? ¿De cuánto es ese techo? El techo ahorita es de 140. De ahí queremos subirlo con gestión porque tenemos que ejecutar y si es que aumenta el presupuesto del Estado con la ley que ojalá aprueben hoy día los asambleístas de aumentar el IVA y otras cosas más, poder en algo aumentar el techo también del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, aunque ya sabemos que la mayoría va a estar orientado al tema de seguridad. 140 millones que contempla también el gasto corriente, pago de nómina. No, aparte son 40 millones de gasto corriente. Pues esta plata es solo para inversión. Sí, correcto. ¿Y hacia dónde la va a orientar? A ver, el problema es que la mayoría de ese presupuesto está orientado a obras que están en ejecución. Entonces, aparte de eso, tenemos compra de puentes Bailey y compras de maquinarias que están atados a un crédito del Banco Mundial para fondos de emergencia y ese crédito en realidad es en total de 150 millones. El restante con ejecución y aumentando el techo podemos hacer obras con esos 80 millones restantes. ¿De cuánto hablamos en torno a deuda por obras hasta el momento? Más o menos 15 a 20 millones. Eso es lo que se adeuda hasta la fecha. Correcto. En CUR de pagos ya listos, digamos. Es un poco más, pero lo que ya está en finanzas es en CUR de digamos, con CUR de pagos, el paso final, que a nosotros nos aparece ya como devengado, digamos, por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, son 15, 20 millones más. Ya está para pagar, pero no lo pagan porque no hay plata. Porque no hay recursos. Son los atrasos que se han vuelto una fuente de financiamiento prácticamente en las condiciones en las que está el país ahora, ¿no? Hablemos del estado de algunas de las vías de este país, que siempre nuestra audiencia pregunta aquello. Quiero empezar por la carretera Quinindé Esmeraldas. ¿Cómo está esa carretera, ministro? Bueno, en Quinindé Esmeraldas tenemos un problema que es que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército está interviniendo, pero en ciertos tramos. Ya ellos se los contrató para ciertos tramos críticos que lo solucionen. Ellos no pueden estar trabajando contractualmente en un tramo y digamos, en un tramo que está contratado y trabajar en otro tramo que no está, que es objeto de otro contrato que tiene unas universidades y que lo estamos analizando todo para ver cómo le damos de baja porque no se ha trabajado y no se ha cumplido las especificaciones de ese contrato. El problema es que esos 90 kilómetros de Quinindé Esmeraldas, digamos, con el paso de los meses se ha deteriorado mucho más y se ha tornado en una carretera intransitable y en las noches súper peligrosa porque no es iluminada. Sí, Fabricio, y lamento decirlo que ese es el estado de muchas de las carreteras del país, no solo Quinindé Esmeraldas. Pero en esa carretera hay algún tipo de solución que se pueda encaminar. A ver, soluciones hay para todo tipo. El problema es lo que acabamos de hablar al inicio del. Sí, correcto. Entonces ahorita tenemos que tratar de estirar el dólar y ver cómo podemos hacer lo básico y necesario. El presidente está trabajando arduamente en el conflicto interno, porque uno de los problemas que ocurre en esa vía también son los asaltos y la delincuencia que hay. Incluso por eso es que se motiva en algún momento el ingreso del Cuerpo de Ingenieros del Ejército a esa vía,
para que no sean objeto de asaltos y ese tipo de cosas, pero ahora estamos interviniendo de manera puntual en esos puntos críticos, pero esa vía merece que nosotros la tratamos y está considerada en el fondo de emergencia Pero del esa Banco Mundial. intervención del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, ¿están cumpliendo el contrato? ¿Está Sí, avanzando esa sí, intervención? sí. Sí, ha habido ciertos retrasos sobre unos temas de diseños que habían estado mal y que se están corrigiendo en la ejecución del contrato. En materia vial en el país, ministro, ¿qué es lo más urgente y prioritario que el ministerio ha identificado que debe atenderse en cuanto a tramos, en cuanto a zonas? Ya. A ver, digamos, el 45% de la red vial estatal está en mal estado. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, no hay ninguna zona en específico que yo pueda decir está mucho más dañada, aunque hay ciertas zonas que históricamente no han recibido ciertos mantenimientos y que por eso están algo más dañadas y son notorias. Por Oiga, pero ejemplo, usted me dice casi la mitad de la red Del vial 40%. está dañado. sí, aquí hay que ver cómo se califica eso de ahí, ¿no? Porque el mal estado significa tener puntos críticos y ciertas fisuras en la calzada, digamos. Y nosotros lo que creemos que debemos de hacer con el poco presupuesto que se tiene en un plazo muy corto es tratar de atender los puntos críticos. ¿A qué le llamamos nosotros puntos críticos? Es a estos sitios en donde hay un hundimiento muy fuerte, un deslizamiento que restringe movilidad y que hace que los carros vayan más lentos. Enfocarnos en eso, en lugar de enfocarnos en, por ejemplo, hacer una vía de 100 kilómetros, que bien se puede hacer en algún momento, nadie dice que no, pero que cuesta mucho más dinero que si en esos 100 kilómetros de vía intervinimos 2 o 3 puntos de una longitud de 200 metros, que son los que son muy lentos en esa zona. ¿Podemos Pero, identificar, por ejemplo, esos puntos críticos a los que hace referencia? en Cuenca Girón Pasaje hay algunos, en la Esmeraldas Quirindé hay algunos, todas las vías que dan a la troncal amazónica tienen problemas, que van a la troncal amazónica, tienen muchos problemas y hay bastantes puntos críticos ahí. Es la carretera... Pero perdón, en Manabí, en El Oro, hay muchas zonas en donde hay este tipo de puntos críticos. Hay una carretera que igual se menciona mucho porque además sirve de enlace con la Sierra de la Costa, que es la Riobamba, Colta, Payatanga, Bucay, Comandá, El Triunfo, Guayaquil. Más o menos. Yo he recorrido esa carretera un montón de veces, pero esa carretera en el tramo entre Payatanga y Comandá está destrozada. Yo no sé si se ha logrado hacer algo ahí, ministro. No, por el momento no. Ahí estuve hace una semana o 2 semanas y ¿Y justamente... cómo la encontró? Está mal. Que yo hace rato no voy por ahí, por eso le pregunto. No. Digamos, salvo un mantenimiento por resultados que hay en Chimborazo, el resto de las vías están... Y bueno, la E35 que sí llega bastante bien. Hay vías que están en muy mal estado y sobre todo tramos como el que usted dice que necesitan y ameritan una inversión sumamente importante. Yo lo que quiero que ustedes hagan conciencia y la ciudadanía también es que para nosotros mantener la red vial estatal, que no es una red vial mala, cuando uno analiza el número de kilómetros por kilómetro cuadrado que tenemos de red vial por superficie de terreno, somos un país con una buena densidad de carreteras por kilómetro cuadrado. El tema es que mantener eso de ahí cuesta y peor en las condiciones geológicas, topográficas en las que se encuentra el país, digamos, naturales del país. Y eso aproximadamente puede costar $1.000 millones mantener. Eso es casi el presupuesto de inversión que tiene todo el Estado ahorita, ¿no? Entonces, esa es la situación en la que nos encontramos. ¿Hay alguna forma, algún mecanismo para lograr el financiamiento que se requiere o el ministerio, como quizá muchas otras carteras, está atado, por ejemplo, a lo que ocurra el día de hoy en la Asamblea con la aprobación de la ley urgente? Bueno, yo creo que cuando uno está en el gobierno tiene que atacar el problema desde varias aristas, ¿no? En la primera ley económica urgente nosotros propusimos que se incorpore la ley de alianzas público-privadas, que afortunadamente fue aprobada. Está por salir el reglamento de esta semana y estamos trabajando articuladamente con la Secretaría de Inversiones Público-Privadas, casi que de la mano, porque algunas de las vías que queremos ejecutar las vamos a hacer a través de inversiones público-privadas. ¿Cuáles son las vías candidatas? Las vías que están en más o menos buen estado, o sea que la inversión inicial que se requiere hacer el privado no es tanto, que tienen un tráfico decente, y ahí puedo mencionar, por ejemplo, Montecristi La Cadena, Manta Quevedo, Pifo Lleva Esa. Son 3 ejemplos de vías que podemos y que estamos metiéndolas en estudios de prefactibilidad para que salgan a través de la Secretaría de Inversiones Público-Privadas. Tienen tráfico decente y la inversión inicial ya está hecha la mayoría porque son vías existentes y habrá que hacer una inversión para ponerlas a punto, evidentemente, pero estamos trabajando en esa parte como respuesta a una de sus preguntas. Pero
De repente hay otras que no son tan transitadas, que esas sí necesitan inversión estatal. ¿Ves? Aquí el mejor mecanismo a un mediano plazo va a ser que aquellas vías que se pueden trabajar con la inversión privada y que tengan un retorno sean a través de ese mecanismo de alianza público-privada. Y aquellas vías que tienen poco tráfico sean a través de la inversión pública. El modelo podría ser algo similar a, por ejemplo, cómo funciona la Panamericana Norte entre Carchi y Chimborazo, con una concesión a una empresa privada que es Panavial, que incluso cobra peajes en varios tramos de la carretera. ¿Ese podría ser el modelo? Ese es el modelo. Aquí que le llamaban concesión antes, ahora le llaman alianza público-privada. Sí, bueno, pero es esencialmente lo mismo, es delegar un privado la vía para que haga ciertas inversiones iniciales, la mantenga y la opere y explote económicamente eso ahí. Ahora, hay que tener en claro algo que es muy importante y que la ciudadanía no conoce, mucha gente no conoce, que el modelo de concesión actual que está vigente en el país está en peligro. ¿Por qué? Porque estamos subsidiando la tarifa del peaje en casi todas las concesiones. O sea, perdón, esa tarifa de $1 que pagamos cuando transitamos por la Panamericana... Contractualmente es $1.50, por dar un ejemplo. Y los 50 centavos los subsidia el Estado. Claro, sí, porque en el contrato sale que es $1.50. Entonces el modelo económico sufre, el modelo económico no fue establecido con el peaje que realmente está pagando el ciudadano. ¿Y ese subsidio cuánto le cuesta al Estado? Ese subsidio, ahora tenemos unas cifras que son preliminares, que nosotros al 2023 tenemos $400 millones por pagar. Y eso está documentado en entrega de documentación de los concesionarios. Nosotros tenemos que evidentemente revisar todo eso de ahí, ¿no? Pero es un valor bastante importante que muchas veces no se lo considera en todas las cuentas macroeconómicas que se manejan, ¿no? Oiga, acá me escribe y le envío un abrazo a María Fernanda Perrone, que siempre nos saluda y nos escucha. Pregunta, ¿qué será un tráfico decente? O sea, a ver si podemos explicar a la audiencia cómo diferenciamos una carretera que podría ser atractiva para el sector privado versus otra en la cual el Estado, porque no tiene tanta carga de tráfico, debe intervenir el ministro Luque. Excelente pregunta, y disculpa por no precisar eso de ahí, y un saludo a María Fernanda también. Normalmente nosotros en ingeniería manejamos algo que se llama TPDA, que es tráfico promedio diario anual, que es la suma de los tráficos diarios en todo el año y promediados en ese mismo año, porque hay picos, por ejemplo, cuando hay turismo, la vía Baños tiene una cantidad de vehículos insoportable. Baños en Carnaval, por ejemplo. Se repleta, sí. Entonces, si usted toma ese día nomás, no es representativo. Eso hay que anualizarlo, digamos, y llevarlo un día. Entonces, nosotros normalmente manejamos que un tráfico bajo es debajo de 6.000 tráfico promedio diario anual. Ya, pero un tráfico muy bueno, por ejemplo, la vía que usted mencionaba desde Cotopaxi hasta llegar a Ambato tendrá por lo menos 25.000. La Panamericana. Sí, la Panamericana. De ahí de Ambato a Riobamba tiene la mitad casi. Entonces, se maneja por tramos, pero ese es el número que manejamos más o menos. En la vía Guayaquil-Machala puede tener 15.000, 20.000 TPA, por ejemplo. O la vía a la península de Santa Elena, que es la vía a la costa. Claro, esa creo que tiene como 12.000. Esas son vías concesionables porque tienen un tráfico bueno. Pero cualquier cosa menor de 5.000 más o menos no es tan, no va a ser tan atractivo para el privado, porque al hacer la inversión que se requiere hacer, que puede ser la misma que en una vía más transitada, esa vía simplemente con el retorno no da economía. La vía de Guayaquil a Manaví, a Manta o a Puerto Viejo. El tramo de Guayas está concesionado, lo maneja el gobierno de la provincia, de la prefectura, pero de la cadena que a Montecristi provincial a Montecristi, ¿eso es del EMETOP o es del Es del EMETOP, es del Montepó. Eso, por ejemplo, sí se podría concesionar. Sí, esa es concesionable totalmente. Esa está dentro de la Secretaría de Inversiones Público-Privadas, se está haciendo el estudio de prefactibilidad para poderla trabajar en una concesión. Y si mañana pasado tenemos la carretera Manta, Pichincha, Quevedo, me parece que sería el tramo. Sí, Manta Quevedo también es concesionable. Sí, esas dos están. Sí, ¿Está en planes de concesión eso? ¿Hay interés del sector privado? Sí. El primer paso de eso de ahí es hacer un estudio de prefactibilidad. Ese estudio de prefactibilidad determina el perfil técnico del proyecto, ciertas características técnicas, en qué estado está y qué valor de inversión aproximadamente había que hacer, y un estudio económico, una estructuración financiera básica, para con eso sacar una licitación de alianza público-privada. Y eso lo estamos haciendo bajo el mecanismo de la nueva ley.
Ministro, de otro lado, sobre el subsidio de los combustibles, se ha anunciado desde el gobierno que se prepara un plan de focalización. Usted en entrevista hace unos días en otro medio de comunicación manifestaba que antes de pensar en una focalización se debería pensar en una compensación para quienes se van a ver afectados y cuál debería ser esa compensación. ¿Podemos ampliar un poco este criterio? Sí, no voy a ampliar muchos detalles sobre las cifras y sobre detalles porque los estamos analizando ahora. Me gustaría quedarme en los conceptos básicos. Yo personalmente creo que la focalización en el tema de cualquier cosa que genere un doble precio va a ser muy complicado y va a generar bastantes distorsiones, pero todo está sobre la mesa. En ese sentido, en base a ese criterio que yo tengo, la compensación puede llegar a ser más atractiva. Pero para compensar, nosotros tenemos que analizar bien quiénes son los que realmente van a estar afectados y en qué proporciones van a estar afectados. Nos interesa saber cuánto, cuántos son y en qué intensidad, en qué valor pueden llegar a estar afectados. Entonces ese es el trabajo que estamos haciendo coordinadamente con MEF, SRI y Ministerio de Energía y Minas. Lo que sí podemos dar es cierta data para atrás para entender y que la ciudadanía sobre todo entienda lo regresivo que es el subsidio de la gasolina. El 53% de ese subsidio se va a las familias que más tienen. Es impresionante. Si el quintil más grande, el quintil que gana más plata es el que más recibe. Entonces, sí es un tema que vale la pena revisar y simplemente compensar a aquellos que realmente lo necesitan sin afectar a nadie. Pero frente a eso, ¿a ustedes les competiría tener un diálogo con el sector de la transportación, por ejemplo? Sí, claro. Evidentemente vamos a tener que tener un diálogo con aquellos que sean afectados. Primero tenemos que identificarlos. Estamos trabajando con bastante data. Tenemos data de ANT, data de SRI. No siempre coincide la una con la Porque otra. el presidente nos ha dicho que no le va a afectar ni al transporte pesado, ni al transporte de carga media o liviana, ni al transporte de pasajeros. ¿Eso usted lo puede ratificar que no se va a ver afectado? A ver, nosotros estamos haciendo un análisis de ver la data para ver bien a quién afecta. Y aquellos que afecten importantemente y lo necesiten, se va a trabajar en medidas compensatorias. Ese es el mecanismo. Ahora, lo importante, como le digo, es entender que aproximadamente 600 millones de dólares se van al subsidio de la gasolina, Ecopaís y Extra, y que ahí, por ejemplo, uno de los afectados es el taxismo. Con el taxismo vamos a tener que trabajar. Ellos van a ser quizás uno de los sectores más afectados, pescadores, etcétera. No voy a adelantar en ver cómo vamos a conversar, porque eso no lo hemos determinado, pero sí estamos trabajando en ver la data y ver bien quiénes son los afectados. Ese para mí es el primer, debe de ser el primer elemento. ¿Quiénes son los que van a estar más afectados con una potencial medida de estas? Y ahí, viendo cómo se van a ver afectados, poder compensar. Ministro Luque, me escribe la ex vicealcaldesa de Quito y ex concejala Daniela Chacón, envío un abrazo, está en sintonía. Me dice: el año pasado el MTOB aprobó la Política Nacional de Movilidad Urbana Sostenible para que los gobiernos locales, los GAT, avancen en mejorar el transporte público, cambio a flota eléctrica, promuevan la movilidad sostenible, etcétera. El MTOB dice tiene la rectoría para que esa política se implemente a nivel nacional. ¿Usted está al tanto de esta política? Y si lo está, ¿cómo está su implementación, ministro? Bueno, no solo estoy al tanto, sino que también soy un fanático de la movilidad sostenible. Estamos queriendo incluso hacer algo de esas políticas a nivel Estado, aunque estoy totalmente consciente de que su mayor efecto va a tener si es que los GATS están ahí. Estamos haciendo un barrido de ver bien quién los han intervenido. Todo esto empieza por lo que se llama un PIMOS, un plan integral de movilidad urbana sostenible que deben de hacer las ciudades. Hoy no tengo exactamente las cifras de cuántas ciudades lo han hecho. Sé que hay algunas que ya lo han hecho, incluso sé que hay, y bueno, este es un llamado a los GATS que se pongan las pilas, digamos, porque hay bastantes fondos para eso de ahí, de financiamiento. Es un tema que está en auge, digamos, para financiamiento, porque va a significar a largo plazo algo verde, ambiental, que es muy importante, ¿no? Pero se va a implementar desde este año. A ver, eso ya se está implementando en el sentido de que hay municipios que ya han tomado la acción de implementar y hacer planes integral de movilidad urbana sostenible por sí solo. Pero evidentemente tienen que marcarse a lo que está a la rectoría, la política a la rectoría. Hoy no tengo la cifra de cuántas ciudades exactamente ya lo tienen, pero sé que hay algunas que ya lo han hecho. Ministro, antes de que se me vaya, porque sé que tiene otra entrevista en honor al tiempo, ¿qué va a pasar con el contrato que tiene Flopec con Amazonas Tanker? ¿Hay alguna decisión en ese sentido? Entiendo que se ha dado el notice ayer y
eso me llegó a mí por ser parte del directorio, Ya. pero estamos viendo ese tema justamente. O sea, llegó el notice usted que A ver, lo que pasa es que hay que avisar. hábleme morocho, ministro. Hay que avisar, entiendo que había que avisar, es un tema que no estoy 100% al tanto, pero había que avisar hasta antes de febrero 7, me parece, si es que teníamos la predisposición de continuar o no continuar. Hemos avisado que después de 6 meses no se va a continuar. O sea, después de 6 meses se acaba el contrato. Sí, digamos, con la notificación que hubo ayer, sí. Así sería. Ahora, es inevitable preguntarle, ¿por qué terminar un contrato? Porque a mí me llegó información hace unos días en el sentido de que esta empresa, o a través de esta empresa, Flopec logró utilidades de 180 millones de dólares. ¿Cómo se termina un contrato que puede ser provechoso, en este caso, para la flota petrolera ecuatoriana? Bueno, tenemos que analizar eso ahí, porque en realidad la notificación no fenece el contrato per se, sino que fenece después de 6 meses, pero yo creo que hay objeto para ver bien todos los números exactamente y hablar con ellos si es que es el caso, o ver algún otro licitante bajo un mismo mecanismo de este pool que se manejaba de barcos bajo demanda, ¿no? Así era más o menos como estaba. O Cuando sea, lo yo que hacen necesitaba es notificar, pero en estos 6 meses se abre la puerta tal vez para negociar, renegociar. Yo creería que sí, no conozco Ya. el detalle, sinceramente le mentiría si le digo algo mucho más concreto, pero no conozco el detalle de si es que nos limiten algo la notificación de ayer. Perfecto. Ministro Luque, gracias por el tiempo. Espero que nos visite de nuevo, muy amable. Ya, muchas gracias, hasta Que luego. los temas vinculados al Ministerio de Transporte y Obras Públicas siempre generan atención y tenemos múltiples inquietudes. Gracias a Roberto Luque, Ministro de Transporte y Obras Públicas, aquí en A Primera Hora. 8:04, pausa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.